¿Podemos comenzar? Ya. Muy bien. Vamos a iniciar la parte que corresponde a fisiología del sistema nervioso con el primer tema, funciones básicas de la sinapsis y los neurotransmisores. La siguiente, por favor. Muy bien. El sistema nervioso central recibe muchos impulsos, muchas señales, mucha información, millones permanentemente. En este momento estamos recibiendo información de sonido, visual, temperatura y podemos numerar gran cantidad de estímulos. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Integra esta información para luego dar respuestas adecuadas con el resto del cuerpo. ¿Cuál es la estructura general del sistema nervioso? El sistema nervioso central tiene una unidad, como todos los sistemas. El sistema, por ejemplo, hepático tiene el hepatocito, el sistema renal, la nefrona. En el caso del sistema nervioso central, tenemos a la neurona, que es la unidad básica del sistema nervioso. Este sistema nervioso está formado de 100.000 millones de neuronas, dando señales hacia afuera, es decir, señales o conexiones aferentes que vienen de afuera, o dando respuestas adecuadas a través de señales eferentes. Esto lo hace a través de la neurona, que se conecta con una neurona, entre una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Siempre la información que va a ir de una presináptica a una postsináptica va a ser unidireccional, no va a ser en el sentido contrario. Estas neuronas forman una red muy complicada en cuanto a organización, ¿no? Entonces, esto a su vez va a determinar las funciones de las neuronas. La siguiente, por favor. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso central desde el punto de vista funcional? Desde el punto de vista funcional, existe dos sistemas, el sensitivo y el sistema motor. No, Polo, que comida nomás. ¿Cómo? No hay comida, Polo, no hay. Eso no. ¿No hay micrófono? Voy a continuar. El sistema... Apagar sus micrófonos los compañeros y todos. Muy bien. La parte sensitiva está formada por los receptores, que tienen una particularidad, son altamente especializados. Por ejemplo, el receptor del olfato solo va a generar un potencial de acción con un estímulo olfativo. El potencial de acción para generar la audición solo va a recibir estímulos vibratorios a través de la membrana timpánica. Entonces, los oídos, el tacto, la temperatura, el frío, el calor son percibidos por receptores altamente especializados que generan una respuesta inmediata, pero no solamente dan una respuesta inmediata, sino que esa información se almacena en todo el sistema nervioso central, en el caso de la audición a nivel del lóbulo temporal. En el caso de la visión, por ejemplo, en el lóbulo occipital, y así podemos mencionar. ¿Qué estructuras están constituyendo este sistema sensitivo? Ahí vemos los receptores para distintas sensaciones o estímulos. Pueden ser receptores de dolor, calor, temperatura, receptores que vienen de los músculos y están constituidos por la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Ahí interviene también el cerebelo para regular los distintos movimientos que vamos a dar como respuesta.
el tálamo, que es el núcleo que recibe todos los estímulos sensitivos. Y finalmente, dependiendo de la calidad, la cantidad de estímulo va a ir a un área determinada, a un área especializada. La siguiente, el sistema motor o efector es el que actúa realizando la acción. Este sistema motor cumple funciones para dar respuestas adecuadas. Si no me pinto, por ejemplo, con una aguja, inmediatamente la respuesta adecuada va a ser una flexión y extensión de mi mano retirando del lugar donde me duele. Este eje motor esquelético controla todos los músculos del cuerpo, pero a su vez también está combinado o está en coordinación con el sistema nervioso autónomo, con los músculos lisos a través del sistema simpático o parasimpático. Controla el sistema hormonal a través de las glándulas exócrinas e endócrinas. ¿A través de qué estructuras? A través de la corteza motora, los ganglios basales, estoy yendo en sentido descendente ahora, los ganglios basales, el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, la médula y finalmente los músculos. La función motora está controlada por el área frontal principalmente, pero no es la única. También intervienen los ganglios basales. Las órdenes que nacen de la corteza cerebral van a ir hasta los músculos a través de la vía córtico-espinal, es decir, de la corteza hacia la médula espinal, para realizar una respuesta motora adecuada. ¿Qué función? Ya sabemos que son dos formas o dos partes del sistema nervioso central. La parte sensitiva y la parte ¿qué? Motora. Procesamiento de la información. Toda esta información que recibimos va a llegar al cerebro a una área determinada, se va a procesar y va a dar ¿qué? Respuestas adecuadas. Pero toda la información que percibimos no es que no la recibimos, sino que la jerarquiza el cerebro. En este momento está jerarquizando mi voz para que escuchen mejor el tema, presten atención. No estamos dando tanta importancia, no es que no percibimos la temperatura, el frío, el calor, la luz, el sonido extra de otros lugares, ¿no es verdad? Las desecha y solo prioriza uno de los estímulos sensitivos. ¿A través de qué? De la sinapsis. La sinapsis cumple una labor selectiva, es decir, determina cuál información va a llegar al cerebro, a qué lugar, dependiendo de la cantidad o la calidad del estímulo. Y va a generar circuitos excitadores, inhibidores, potencializadores, divergentes, convergentes. Y va a ir esto al sistema nervioso central o al encéfalo. La siguiente. Esta información permanentemente está almacenada en el cerebro. A eso se denomina memoria. La información sensorial, cualquiera sea de ella, va a dar hemos dicho, una respuesta inmediata. Gran parte se almacena si es una información de dolor, va a ir al área del dolor. Este sistema nervioso genera circuitos de facilitación, divergencia, convergencia. Lo hace a través de la sinapsis. ¿Y la sinapsis es qué? Es el contacto entre dos neuronas o sus partes, ¿no es verdad? Pero no solamente respondemos a estímulos que se producen por fuera, es decir, aferentes. Por ejemplo, cuando yo estoy durmiendo, puedo generar que mi reloj biológico que tengo en el cerebro me despierte a las 6 de la mañana y genere una serie de impulsos motores para que uno se levante y pueda estar en una actividad determinada.
Fuera de esta división sensitiva y motora, vamos a ver que hay niveles de función. Son 3 niveles. El nivel medular, que es de la médula espinal, donde se generan circuitos neuronales que van a generar el movimiento de marcha, el movimiento de caminar, el movimiento de mover las manos, reflejos de contracción, de flexión, de rotación, reflejos para regular la vasomotilidad, es decir, el tono muscular. Reflejos, por ejemplo, para la eliminación de la vejiga, cuando la vejiga está distendida por un gran volumen de orina. Esta médula recibe información o órdenes, vamos a decir, o estímulos desde la corteza motora, desde niveles superiores, y se forma, como les decía, el circuito córtico espinal o la vía piramidal, que es directa y cruzada, que del 100% solo 1% es homolateral y el 99,9% es contralateral. Es decir, que mi área motora derecha va a controlar los músculos de mi cuerpo del lado izquierdo. El segundo nivel es el encefálico inferior subcortical o llamado tallo cerebral. Acá es muy importante la función de este nivel, porque ahí están las funciones inconscientes o subconscientes. Está constituido por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, centro neurohormonal del cuerpo, el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales. ¿Y estos qué van a encontrar? Cuando se ha llevado el sistema respiratorio, hemos visto que ahí están los centros neumotáxicos, inspiratorios, expiratorios. Está en relación con la respiración, el equilibrio de caminar, la salivación. La parte no es el lugar de la conducta solo emocional. Hay muchas áreas de la conducta emocional, respuestas sexuales, reacciones ante el dolor y al placer. ¿Y qué le toca al cerebro? Ya no le toca casi nada. Es el lugar donde se almacena la información. Es el lugar donde se generan los circuitos para recordar todo lo que hemos podido aprender o acumular. No es una función sola. Ahí están los centros de las emociones, de la conducta de una persona. Es el centro regulador. La siguiente, por favor. ¿A través de qué? De la sinapsis. Y vamos a ver que hay sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Esta sinapsis, que es el contacto entre dos neuronas y sus partes, pueden aumentar el estímulo, pueden bloquear, pueden inhibir, pueden excitar, pueden cambiar de dirección, pueden integrar estímulos con otros circuitos. Lo hacen a través de la sinapsis química, donde utilizamos principalmente los neurotransmisores. Hay más de 40 neurotransmisores que pueden ser excitadores o inhibidores. Siempre el concepto de este tipo de sinapsis es unidireccional, no es en sentido retrógrado. Sinapsis eléctricas. Estos ya utilizan canales de túbulos, canales directos, formadas por proteínas, uniones comunicantes, y estos sí pueden cambiar la dirección, es multidireccional. La neurona es la unidad funcional, histológica, patológica, fisiológica. Tiene su cuerpo, tiene su axón, tiene sus dendritas y lo más pequeñito se llaman gémulas, las partes más distal de la neurona. Gran parte de las sinapsis se hacen en el cuerpo, otro tanto en el soma y otro tanto en las gémulas, y el axón es el encargado de transmitir o de llevar la información a otra neurona o a la unión neuromuscular.
Las neuronas difieren en el tamaño, la forma, la función, el número de terminales. La siguiente, por favor. Vamos a ver que estas terminales presinápticas son abultamientos. Ahí se ve en la figura un abultamiento presináptico donde tenemos que vesículas que contienen neurotransmisores, vesículas que contienen mitocondrias, que son los que generan la energía, ¿no es verdad? Y hay una división o un espacio de 200 a 300 angstroms con el receptor o con la membrana postsináptica de la siguiente neurona. En esta están los receptores proteicos que hemos dicho que son especializados. Si hay, por ejemplo, en esta vesícula, como ejemplo, acetilcolina, el receptor deberá ser acetilcolina, pero la acetilcolina en ningún caso podrá generar un potencial de acción si el receptor es para la serotonina, por ejemplo, ¿verdad? Estas proteínas receptoras tienen un componente de fijación que se une al transmisor y un componente ionóforo que responde a cationes o iones positivos o negativos, y finalmente la activación del segundo mensajero que vamos a mencionar enseguida. Los estímulos pueden producir ¿qué? Excitación o inhibición. Depende de su naturaleza, depende del receptor. Los canales iónicos se abren, pero se abren fracciones de milisegundos, porque no hay grandes cantidades de iones o grandes cantidades de neurotransmisores en la vesícula presináptica. La siguiente. Los tipos de sinapsis son, como les decía, químicas y eléctricas. La mayoría son químicas, utilizan neurotransmisores, ya hemos dicho 40. Ahí está el ejemplo, el GABA, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, glutamato, son muchos. ¿Y qué van a producir? En un circuito pueden producir estimulación y en otro circuito producen ¿qué? Inhibición. Las sinapsis eléctricas están unidas por canales iónicos por donde pasan ¿qué? Iones positivos o negativos que van a generar un potencial de acción a nivel, por ejemplo, de la unión neuromuscular. Las sinapsis químicas, repito, son siempre unidireccionales. Las sinapsis eléctricas pueden tener varias direcciones. La siguiente, ahí tenemos un esquema de los dos tipos de sinapsis, donde vemos en la parte superior la vesícula sináptica, tenemos las mitocondrias, el neurotransmisor, vamos a ver el receptor ionóforo y el receptor para el sistema del segundo mensajero, para dar una respuesta celular, generar un potencial de acción y generar una serie de acontecimientos químicos y eléctricos y también magnéticos para generar un potencial de acción a través de una sinapsis química. Mientras las sinapsis eléctricas van a utilizar una hendidura, hay canales de unión por los que pasan ¿quiénes? Los iones. Iones positivos o iones negativos, cationes o aniones. Vamos a ver ahora el sistema del segundo mensajero. La siguiente, por favor. El segundo mensajero, y ya lo hemos, ¿cómo se llama?, desarrollado en el tema 5. En este hay cambios ya que van a generar, por ejemplo, o están presentes en los circuitos de memoria. Son cambios que van a permanecer. Que apaguen sus micrófonos, por favor, los compañeros. Muy bien. Este segundo mensajero pues va a durar mucho tiempo, es parte de los circuitos de la memoria principalmente. En la parte izquierda vamos a tener ahí el receptor, vamos a tener la proteína G,
que ya está dentro de la célula, que va a tener tres partes. Una parte alfa, beta y gamma. Apaguen sus micrófonos, por favor, ¿no? La proteína G tiene una porción activa, que es la proteína o la parte alfa. La beta y gamma son complementarias, coadyuvan a la alfa. Esa alfa va a tener varias direcciones, 4. 1, va a abrir los canales de potasio para que salgan y generen el proceso de repolarización. Luego va a tener otro, va a activar dentro de la célula el ATP que se va a convertir en CAMP. El GTP se va a convertir en CGMP y va a generar calor, gasto de energía. La tercera parte es la activación génica, es decir, ya es parte de un cambio estructural. Y finalmente va a activar la transmisión génica, les decía, a través de proteínas estructurales. El tercer paso son cambios enzimáticos, es decir, hay enzimas y la acción de una enzima es acelerar o desacelerar una reacción química. La siguiente, por favor. Vamos a ver que hay una clasificación de las sustancias que actúan como neurotransmisores. Hay neurotransmisores pequeños, ¿no? O sea, de molécula pequeña, que actúan a través de canales iónicos y estimulan enzimas modificando el metabolismo. Tenemos la acetilcolina, que es secretada por la vía piramidal, en la corteza, pero no es el único lugar. En los ganglios basales, en las motoneuronas, en las neuronas preganglionares, en el sistema autónomo, en las neuronas postganglionares del sistema parasimpático y algunas del sistema simpático, que tiene un efecto excitador o inhibidor. La noradrenalina, que se produce en el tronco encefálico, en el hipotálamo, el locus coeruleus, que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, en la porción protuberancial. Estos están en relación con cambios en el humor, cambios en la conducta. Están relacionados con actividades conscientes. Se producen en los circuitos postganglionares que producen inhibición o excitación dependiendo del receptor. La dopamina, que se produce en la sustancia negra a nivel del mesencéfalo inferior, es inhibidor de los ganglios basales. La glicina es inhibidor. El GABA, que es un neurotransmisor de tipo inhibidor que tiene mucha importancia por ejemplo, en la parte de neurotransmisor inhibidor de los ganglios basales. El glutamato, la serotonina, otro neurotransmisor muy importante que está en relación con la vía del dolor y también está en relación con la excitación de los niveles superiores. El óxido nítrico en la parte de terminaciones encefálicas. Este ha sido un neurotransmisor que ha sido estudiado en gran proporción en función a enfermedades, por ejemplo, como junto con el litio, junto con el ácido nítrico, que están en relación con la conducta principalmente. Los neuropéptidos son más lentos en su ejecución. Se liberan grandes cantidades, son potentes, pero son de acción lenta. Actúan sobre el cierre de los poros de calcio. La siguiente, ¿qué fenómenos eléctricos se generan? Hemos hablado de la parte química. Ahí está un dibujo donde encontramos la cantidad de sodio, potasio y cloro. Cuando les avancé el tema 5, les decía, no es una cifra exacta,
Por ejemplo, en ese tema decía 140. Acá dice 140 mil equivalentes. Hay más sodio por fuera que por dentro. Por dentro tiene 14. Tiene más potasio, 120. En el tema anterior decía 124, 125. Y 4 por fuera. El cloro es más, hay más cantidad en la parte externa que en la parte interna. Eso, si ustedes se fijan, es un desequilibrio en cantidad. Hay más sodio por fuera, más potasio por dentro, cloro hay más por fuera. Ese es un desequilibrio que va a generar esa diferencia de concentración. Un equilibrio homeostático quiere decir que va a estar equilibrado. Pero esto no es estático, permanentemente, ¿no? Y ahí viene el concepto del potencial de Nernst, ¿no? El potencial de Nernst es la fuerza que se opone al paso de los diferentes iones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de iones que pasan para dentro de la célula y generar la despolarización o generar la salida del potasio a través de la bomba sodio-potasio, a través de la bomba sodio, a través de la bomba potasio. Y también podemos considerar el cloro como una verdadera bomba, ¿no es verdad? ¿Qué va a generar? Un potencial de acción, de despolarización, un potencial de acción excitador, inhibidor, un potencial de acción de repolarización, un potencial de acción de hiperpolarización. Ya en el tema 5 ya habíamos explicado esto, pero la siguiente vamos a hacer un repaso breve. La siguiente es, muy bien. Veamos el primer dibujo en la parte superior. La membrana está en reposo. Está distribuida uniformemente, no es en un solo lugar, sino en todo lugar. La imagen del medio genera un potencial excitador que va a ir de menos 65 a menos 45 milivoltios, generando un potencial de acción de despolarización, y esto se debe ¿a qué? Al ingreso de el sodio. Hemos dicho que no hay grandes cantidades ni dura horas, sino son fracciones de segundos, y que va a generar un potencial de acción de ¿cuántos milivoltios? De 20 milivoltios, ¿no? Este se va a difundir a lo largo de todo, en todas direcciones, y va a ir hacia el axón. La parte inferior, vamos a ver que una vez que ha llegado a menos 45, lo que se despolariza, ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que repolarizarse. Entonces, vuelve, pero no vuelve a los 65, se pasa un poco más negativo. A eso se llama, ¿qué? Potencial postsináptico más polarizado, se llama hiperpolarización, ¿no es verdad? Llega a menos 70 y tiene que volver al reposo, es decir, a menos 65 milivoltios. Esto es permanente cuando se genera potenciales o cuando hay estímulos que generan potenciales de acción excitadores, o también puede ser inhibidores. La inhibición presináptica. Esta es ¿por qué? Porque se realiza todo este proceso, pero se utiliza ¿qué? Un neurotransmisor inhibidor presináptico que va a actuar sobre un receptor inhibidor que es el GABA. La siguiente, por favor. La siguiente, ya terminamos. Evolución temporal de los potenciales post. Cuando se genera un estímulo de una vesícula presináptica a una postsináptica, les decía que dura
milisegundos, ¿no? No es constante. Se puede producir inhibición o se puede producir, ¿qué? Excitación. ¿Qué es sumación espacial? Quiere decir que sobre una neurona postsináptica van a actuar muchas otras neuronas, generando así un potencial por sumación espacial. Mientras que la sumación temporal, como su nombre lo indica, es la suma de un estímulo a las 8 en punto, estoy dando cifras un poco arbitrarias, a 8 minutos, 8 y 2 minutos, 8 3, entonces es en tiempo, es repetitivo. ¿Qué va a generar? Un estímulo de este tipo va a generar un potencial postsináptico excitador o inhibidor. Cuando una neurona permanentemente, por ejemplo, hemos avanzado este tema, y yo paro y digo, bueno, vamos a volver a comenzar a explicar. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya ustedes, si han estado atentos, van a tener un circuito neuronal que ya ha escuchado el tema. Entonces les digo, el sistema nervioso está dividido en el sistema, ya es como recordar. Entonces, a eso se llama facilitación de las neuronas, porque se generan, o por qué se generan, por estímulos repetitivos, varias veces. Esa es la forma en cómo estudiamos, ¿no? La siguiente. Para toda esta generación de potenciales excitadores o inhibidores, las dendritas ocupan un gran espacio, pero tiene 500 a 1000 micrones, están en todas direcciones. Las partes más chiquititas se llaman, como les dije, gémulas, ¿no? Pero a veces estas no llegan a generar el potencial de 20 milivoltios y lo hacen en forma decreciente. Ven ahí, 10, 20, 35, hasta llegar hasta la parte del soma que es 60 o menos 60 a menos 65. Si se fijan, es una conducción electrónica decreciente, ¿no es verdad? Cuando está hacia afuera, la dendrita es menos, genera una carga eléctrica de menos 10 y cuando está más cerca del soma está entre 60 y 65, ¿no? La siguiente. Hay características especiales de la transmisión. El cerebro no se cansa, se fatiga. ¿Qué quiere decir? Que varias veces recibe un estímulo, pero no tiene grandes cantidades de neurotransmisores en la vesícula presináptica. Se agota el neurotransmisor y tenemos que generar ¿qué? Una nueva carga, vamos a decir. Hay efectos como la acidosis y la alcalosis. En el capítulo que han llevado en renal, el último capítulo, hemos visto que la concentración de hidrogeniones va a determinar alcalosis o acidosis. Y las neuronas son muy sensibles a los cambios de este pH en la sangre. La alcalosis que produce excitabilidad neuronal puede producir una convulsión en un paciente, mientras que la acidosis deprime al sistema nervioso y puede entrar en coma. Cuando hay un proceso de hipoxia, es decir, nos falta oxígeno y no tenemos oxígeno varios minutos, ¿no? Se puede anular ese complejo de excitación y va a producir, ¿qué? Una depresión del sistema nervioso. Hay fármacos que estimulan al sistema nervioso, producen excitación, y hay fármacos que inhiben, ¿no es verdad?, la acción. Los anestésicos elevan el umbral de excitación de la membrana neuronal, pero disminuyen la transmisión y el paciente por eso puede dormir. Son muy liposolubles, quiere decir que atraviesan muy fácilmente la membrana de las células. ¿Qué es el retraso sináptico? Se estimula y hay un periodo de tiempo en que tiene que descargar
la neurona presináptica a la postsináptica. El primero de la presináptica sale, luego se difunde, luego actúa sobre el receptor, luego cambia la polaridad y la concentración de la membrana postsináptica y luego genera el ingreso de sodio en el proceso de la despolarización para luego generar el siguiente circuito que será la repolarización. Hemos cumplido con el tiempo establecido. El primer